Guten Abend. Este va a ser un podcast de análisis del manga Enid de Mojito, que me gusta mucho y tenía la intención de hacer algo así desde hace mucho, pero hasta ahora pude darle forma. Para empezar, decirles que no voy a estar compartiendo ninguna imagen del manga, a lo mejor solo algún texto calcado o algo por el estilo, porque es una video reacción. Entonces sería injusto tomar el trabajo de la autora y mezclarlo con mi supuesta reacción, y ya como se suele hacer en esta clase de videos, entonces solamente van a tener mi comentario sobre la obra. Y también es muy noche por aquí, pero aún así hay un escándalo de perros afuera, entonces me disculpo por eso, que por más que trate de esperar a que guardaran silencio, la verdad es que llevan mucho rato haciendo escándalo. Y pues relájense y les voy a ir describiendo lo que va pasando en la historia, y pueden abrir su aplicación de lectura también para ir más o menos guiándose con lo que les voy diciendo. Yo voy a leer en inglés. Sé que algunas personas lo preferirían en español, pero voy a ir traduciendo. También contarles un poquito más o menos cómo fue que me encontré este manga. Y fue por accidente en realidad, porque yo leo mangas japoneses, pero no le había prestado mucha atención al trabajo coreano, y escuchaba muchos conocidos que lo mencionaban, es decir, los manguas y así, pero la verdad no me llamaba la atención. Y de pronto había pasado mucho tiempo desde la última vez que leí manga, pero decidí darle otra oportunidad, y por casualidad me encontré la recomendación de Enid, pero al principio creí que era una cosa completamente diferente, porque vi la imagen de portada y por algún motivo pensé que Seth era, no sé, pensé que estaba en una selva o algo por el estilo. Lo vi de cabello largo y sin camisa, como con este faldón que usa, y junto a él estaba Horus, pero obviamente era una miniatura demasiado pequeña, y no sé, creí que Horus era un pájaro o algo por el estilo, nada más. Nunca pensé que fuera una persona, menos un dios. Entonces cuando empecé a leer, de verdad me llevé una sorpresa muy grande, porque a mí me encanta Egipto y la portada nunca me hizo pensar en Egipto, hasta que la vi más grande y fue bastante gracioso. Pero bueno, esa es mi historia de cómo comencé a ver este manga, que la verdad no tenía mucha fe en él al comienzo. Y bien, aquí está la primera página, que dice: en la colina sobre el río del caos, el sol que se creó a sí mismo dio a luz, que pues obviamente tiene que estar hablando de Ra saliendo de las aguas primigenias, que en la mayoría de las mitologías tienen estas aguas especiales de las que se formó el mundo. Dice que primero nació el dios de la humedad, creo, sí, la humedad es Tefnut, el dios del aire, Shu, que creo que son una pareja. En la historia y en la mitología, la verdad es que de ellos no sé demasiado. Y están de pie sobre las aguas hablando con Ra.
dios de la abundancia y la fertilidad, Bastet, que es esta diosa como con cabeza de gato, creo. Sí, creo que es la diosa de los felinos, pero ahora no lo recuerdo muy bien. Que es muy chistoso que no me acuerde porque tengo varios personajes basados en ella. De hecho, para la película de Watchmen, que me encanta, está la mascota de Ozymandias, que se llama Bubastis, y creo que es en honor a una ciudad eh, dedicada a la diosa Bastet, pero igual tampoco estoy muy segura. La diosa del amor y la belleza, Hathor, que, oh, por Dios, Hathor, el dios de la verdad y la justicia, Maat, o bueno, la diosa de la catástrofe, Sekhmet, que también va a pintar una buena en la trama. Sus hijos, Devnut y Shu, se amaban entre ellos, claro. Que, oh, por Dios, esto va. Dieron a luz a la diosa del cielo, Nut, y al dios de la tierra. Nut y Geb se enamoraron y querían tener hijos. Que es muy bonito esto del cielo y la tierra si nos ponemos a pensarlo. Sin embargo, Geb y Nut darían a luz al regidor de Egipto. Tras escuchar la profecía, el sol se puso celoso y maldijo a Nut para que nunca tuviera hijos. Pobrecilla. Y aquí es donde Nut va y busca al dios de la sabiduría para darle su consejo. Qué gracioso que aquí pues no conocíamos a los personajes, yo no los conocía la primera vez que lo leí, y que Thoth le ganara a Ra en un juego parecido al de ajedrez para engañarla y permitir que no te diera a luz. Es muy divertido porque ahora conozco la personalidad de Ra, que es una mujer muy temperamental, y Thoth, bueno, ya sabemos cómo es. Se llevó una buena con tal de ayudar a Nut. Ok, y aquí hay una cosa importante que dice: durante los 4 días que Ra tuvo que cubrirse los ojos, Nut y Geb dieron a luz al dios de la vida, Osiris, a la diosa de la magia, Isis, al dios de la armonía, bueno, a la diosa de la armonía, Neftis, y al dios de la guerra y el desierto, Set, que ya desde este dibujo se sienta como diva empoderada, como debe de ser. Pero aquí el detalle que me los están mencionando ya como dioses, dice dio a luz a los dioses tal, tal, tal y tal. Y una duda que yo tenía sobre la trama era precisamente si ellos habían nacido como semidioses o como dioses, porque todos los dioses principales eran ramificaciones de Ra, que puede tener hijos a voluntad sin necesidad de aparearse con nadie. Entonces, a lo mejor aquí fue el principio de la prehumanidad, por así decirlo. Entonces me interesa mucho que en algún momento se resuelva si estos 4 dioses fueron semidioses en algún momento, si tuvieron algo de esa humanidad que tienen Horus y Anubis dentro de la trama. Y pues con el asunto de los jeroglíficos, en realidad no sé qué se vaya a decir sobre eso, pero en dado caso de que alguien no esté muy inmerso en la trama, no quiero hacerle demasiados spoilers. Que sí, claro que va a haber spoilers, entonces si no les interesa adelantarse en la trama, pues mejor no vean.
estos videos. Y, ay, por Dios, es que los dibujos están muy bonitos. La verdad es que la primera vez que los vi tampoco me llamaron mucho la atención, que es muy raro, porque el arte egipcio en las tumbas de los faraones y en los templos egipcios es muy bonito. Está bastante bien cincelado, con muchos colores, y me encanta que cuenten una trama especial prácticamente para cada mural. Pero aquí en el manga la verdad es que no me llamó la atención la primera vez que lo vi. Estaba como de toda la historia va a ser dibujada así, porque pues la verdad no quería verlo. Pero a mí siempre me pasa que cosa que no me gusta al principio termina encantándome al final. Entonces por eso procuro darle una gran oportunidad. No es que me vaya a ir a las 2-3 páginas de que algo no me haya gustado. Entonces eso me pasó con Enid, y qué bueno, porque la verdad es el mejor manga que he leído. Fue el primero y hasta ahora sigue siendo el mejor dentro de la temática fantástica sobrenatural. Pero bueno, o sea, aquí están los 4 dioses. Está Osiris con su corona, con esta barba especial que usaban los faraones, con su látigo y con su cetro especial, que es que ahora no entiendo por qué se me han ido todos los nombres. Está Isis con su lirio, Neptis y Set, que ay, es que en serio como me duelen estos dos, Dios mío. Que si se fijan, Osiris está apartado de Isis y está en su pose real con los brazos cruzados sobre el pecho, que era la postura natural de las momias, que supongo que es una alusión al hecho de que él fue la primera momia egipcia y Isis lo está viendo a él. Pero Neptis y Set están encarados, uno contra el otro, delante del otro, y se están tomando de las manos. Pero es que, oh Dios mío, es como el presagio de lo que va a pasar entre los dos. Ay, lamento si me quedo callada mucho rato, pero la verdad es que estas primeras páginas no creo que tenga mucho que decir. Y aquí está, dice: los egipcios nombraron a estos 9 dioses la Eneada en español, que yo estoy más familiarizada con el término en la versión griega de Eneada con los 12 dioses principales, pero aquí en Egipto son 9. Y me encanta el dibujo de Nut formando la cúpula celeste, que ella, su característica era que estaba postrada sobre el mundo, cubriéndolo con su cuerpo, y era ella la encargada de hacer que anocheciera. Y vamos con Set, dios de dioses. Sí, dice que era el dios de la guerra, de los desiertos, que mandaba sobre la arena y protegía a Egipto de los enemigos externos. Que quién puede ser en realidad el enemigo de un dios. Y creo que aquí están haciendo alusiones a lo mejor a los dioses griegos, que de ahí viene este fulano tan conocido como FG o Foreign God o Jesus para los amigos. Y supongo que sí, en algún momento se les consideró enemigos, porque bueno, la cultura griega tuvo mucho que ver con la desaparición o el inicio de la desaparición de los egipcios, de los dioses egipcios. Neptis, la diosa de la armonía y de las lágrimas perpetuas, al parecer, abrió los oídos de las personas y sus bocas, y se encargaba de hacer dormir el conflicto, que la madre de las ironías, porque al final ella
más paridos por Egipto. Bueno, en realidad no es su culpa, pero no entremos en eso todavía. Isis, la diosa de la magia, se casó con Osiris, el dios de la vida, y para él prometió que el río Nilo nunca se secaría. Osiris, con su influencia sobre la vida, les dio a los humanos longevidad, prosperidad, y los egipcios se enamoraron de su poder absoluto y gloria irreemplazable. O sea, caras vemos, corazones no sabemos, sobre todo de este fulano. Y, oh Dios mío, porque aquí, bueno, está este dibujo y está Isis detrás de Osiris, pero esta corona, en realidad, la corona de Isis es como un cilindro con una línea más delgada en la parte superior, y después aquí la persona que está detrás de Osiris se parece a Neptis porque ella tiene esta corona como con forma de cilindro, como si fuera un soporte de vela invertido, no sé si me explico, pero frente a ellos está una mujer embarazada y hay dos niños. No sé si en algún momento tenga algo de relevancia. Ay, creí que analizar esta cosa iba a ser fácil, pero la verdad es que me estoy liando yo sola. Sí, dice que Osiris era tan poderoso que ni siquiera la diosa Sol podía intervenir en Egipto, y Ra se muestra tras él muy molesta. Y también una cosa que comentar sobre Ra es que su corona son dos cuernos de vaca y un disco solar, y esto es porque en Egipto las vacas eran consideradas sagradas, sobre todo porque eran femeninas y tenían esta habilidad de dar vida para los egipcios. Entonces a las hembras o a las madres se les representaba con vacas, y a los faraones o a los hombres con toros, y por eso Ra tiene esos dos cuernos que también están en la corona de Hathor. Set tirado en la arena como el sad panda que es. Pobrecito, es que, oh Dios mío. Dice, un día la diosa de la catástrofe vino a visitar Egipto, que hasta entonces solo había conocido la paz, y la catástrofe susurró celos en los oídos de Set. O sea que en realidad nunca ha sido su culpa, sino que él tiene mucho esta característica de que se deja influenciar por los demás, como Sekhmet y después Osiris. Atrapado por los celos, cortó a su hermano mayor en 9 piezas o 9 pedazos y los arrojó al Nilo. Que aquí la autora se saltó esto del banquete, pero después lo sustituyó con compartir vino entre los dos. Pero en la mitología real fue un banquete, y Set, el dios original, lo convence de meterse en un ataúd hecho a la medida de Osiris, y él y sus minions clavan la tapa y Osiris no puede salir, pero en realidad lo arrojan al Nilo. Isis va a buscarlo, lo encuentra, lo revive o algo así. Después Set, creo, si no estoy contando mal la mitología, se enoja tanto que es cuando va y lo corta en pedazos para asegurarse de que no pueda volver. Que bueno, esta historia, como les decía, también le influenciaron mucho a los griegos, tomando al dios Tifón de su mitología y comparándolo con Set o convirtiéndolo en Set. Por eso en algunos mitos no se escucha ese nombre egipcio de Set,
sino que se le conoce como Tifón, el asesino de su hermano. Y también está esta teoría de que bueno, cortó el mini Osiris, por decirlo de alguna manera, y fue la única parte que Isis no pudo recuperar de las aguas, pero aún así consiguió embarazarse de Horus, que también tiene que ver con otra parte de la mitología que se ve en muchas culturas, que es el origen de un bebé salvador, de un padre muerto. Luego, bueno, volviendo al manga, se declaró rey y fue con Isis, queriendo obligarla a compartir su cama. Isis ya había visto el cadáver y rechazó a Set, maldiciéndolo otra vez. O sea, van 2 maldiciones que le pone, y bien ganadas hasta cierto punto. Al final, Isis fue encerrada en un laberinto por ese crimen, por el crimen de rechazarlo o el de ponerle una maldición. En realidad, no tengo idea. Habiéndose enterado de esto, la diosa de la armonía fue a encontrarla, que supongo que en este momento Neptis estaba libre por el palacio, y le susurró para que Set no pudiera escuchar la forma correcta de salir del laberinto. Isis logró escapar y se fue al desierto, y aquí el manga recuperó las piezas o los pedazos del cuerpo de Osiris, que mujer, en serio, fuego, necesitaba prenderles fuego, y lo ¿cómo se dice en español? Lo resucitó, sí, claro, resucitó. Ay, es que esto de leer en inglés y hablar en español es más complicado de lo que recordaba. Con el poder del Nilo, lo resucitó con el poder del Nilo. Oh, claro, sí, Osiris lloró por el poder del amor de Isis, claro que sí. Que había sobrepasado cientos de dificultades. Sí, claro, Osiris llorando por Isis, pero sí, tampoco es algo a lo que quiero entrar todavía. Y los dos compartieron un arromaco apasionado por un corto tiempo. Esto era parte del plan de Osiris, obviamente. O sea, y vamos aún, sin embargo. Osiris ya se había convertido en el dios del inframundo y no lo podía dejar desatendido por mucho tiempo, porque la responsabilidad ante todo con este hombre, por supuesto. Dice, Isis se marchó sola, llamando un bote, y otra vez se escondió de Set entre los juncos. Estos juncos, en serio, que también están muy presentes en la historia de Moisés, si recordarán. Entonces siempre hay una madre y un bebé entre los juncos, que en la mitología de Horus también es muy importante. Y entonces ahí dio a luz a un niño, Horus, el dios Sol, que estaba destinado a regir Egipto en el futuro. Entonces ya aquí yo no me había dado cuenta que ya se referían a él como el dios Sol, pero sí, ya lo hicieron. Y Horus bebé, Dios mío, es la cosa más hermosa jamás dibujada por alguien. Ay, qué bonito es. Alguien debería hacer un amigurumi de Horus bebé. Bueno, ya volviendo a la trama. Por otro lado, Set dirigió a Egipto con mucha violencia. Sí, ya sabemos que el muchacho se desmadra, para que nadie se rebelara contra él. Los otros dioses, incapaces de enfrentarlo, mantuvieron las cabezas agachadas y guardaron silencio. Pero es que en serio no todo puede caer en hombros de Set, porque precisamente esto, ¿cuántos dioses son
son 7 dioses los que decidieron darle la espalda a Egipto porque no pudieron enfrentar al dios de la guerra, y después se refieren a él como débil y esa clase de cosas, y lo menosprecian, lo humillan y esto y lo otro. Entonces es aquello de el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si se hubieran juntado habrían podido hacer algo y Set no habría acabado tan mal. Y bueno, los humanos también terminaron muy mal por esta cobardía de los dioses, y no fue solo Set. Y es lo que dice él precisamente, que no podían enfrentarlo y que por eso ignoraron la muerte de mucha gente inocente. Y sí, tiene la razón cuando los critica. Pero aquí esta escena donde está en su cama, rodeado de cadáveres, que la mayoría son mujeres, supongo, y están en muy mal estado. Recuerdo un poquito después la escena con Horus, pero yo sigo adelantándome y siento eso. Ay, en serio, este hombre es que no lo puedo odiar. No se le puede odiar, ya sufrió demasiado. Y también aquí que se muestra su cabellito rojo. Y yo no me había dado cuenta hasta después, cuando pasa lo que tiene que pasar entre él y Horus. Pero aquí ya se nos mostraba que era un pelirrojo. Pero tiene este color de pelo como rojo tomate extraño antes de que sea el rojo que conocemos ahora. Y ya se está poniendo su máscara de arena. Y ya es la cosa hermosa que todos conocemos, con esa máscara que decían en la mitología. Nunca nadie se pone de acuerdo si es la de un oso hormiguero o un asno. Pero aquí tiene como forma de hocico de oso hormiguero. No sé cuánta presencia hayan tenido esos osos en Egipto para que decidieran representar al dios de la guerra así. Lo voy a tener que averiguar. Y de nuevo vuelven a ladrar los perros, justo en el momento más importante. Y ya va el señor a hacer de los suyos. Bueno, esto fue el primer capítulo. Yo tenía la idea de hacer dos capítulos por video, pero la verdad es que ya es muy tarde y, como podrán escuchar, pues aunque sean las 2 de la mañana, los perros no se callan y no sé qué tanto se vaya a escuchar la narración. Entonces posiblemente mañana siga con el capítulo 2, pero dependiendo del audio de esta primera parte, que espero que haya salido medianamente decente. Y por el momento es todo. Entonces espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bis bye.